la presencia de nuestro Dios y aprovecho de darle las gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación en esta mañana. No es un tema sencillo, no es un tema fácil hablar del matrimonio, nunca lo ha sido, especialmente para personas que, como yo, llevo 32 años de matrimonio con mi esposa Lorena. No es fácil y no es sencillo, pero Dios tiene que decirnos mucho acerca del matrimonio, ya que Él creó el matrimonio, y si es creación de Dios, el matrimonio no es carnal, el matrimonio es espiritual, porque es creación de Dios. Vamos a orar en la presencia de Dios. Hermano Jesús, por favor, dedíquenos en esta oración. Padre Celestial, gracias te damos, nuestro Dios eterno, por la vida y la salud que nos concedes. También por esta oportunidad, Padre, que nos das de poder estar en este lugar para aprender un poco más de tu palabra, especialmente lo referente al matrimonio. Sabemos, Padre, que el matrimonio es una institución divina, y que por lo tanto, Padre, tú nos has dado las instrucciones que debemos seguir por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser mejores esposos, nuestras hermanas mejores esposas, podamos ser mejores padres también con nuestros hijos. Danos sabiduría de lo alto, Padre, para dirigir nuestras vidas. Especialmente rogamos ahora por nuestro hermano Pedro, que tú le ayudes a poder exponer tu palabra conforme a tu voluntad. Te ayudes, Padre, también para recordar lo que Él ha preparado para esta hora. Ayúdanos a nosotros a estar atentos, con un corazón dispuesto y una mente abierta para recibir esa semilla que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Que tengamos un corazón noble y humilde para aceptar tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Padre, te damos, te rogamos todo esto junto con el perdón de nuestros faltas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Efesios capítulo 4. Por favor, libro de Efesios, capítulo 4. En el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuiste llamado. Del versículo 1 al versículo 16, Pablo llama a los cristianos a andar, a caminar, a vivir dignamente en la iglesia. A mí se me hace muy fácil andar dignamente entre los hermanos. Todos simpáticos, todos amables, todos bonitos, abrazos, besos, ósculo santo, todo marcha bien entre los hermanos. Andamos dignamente en la iglesia, porque todos queremos agradar al hermano. ¿Es así? Se pone un poquito más difícil en el verso 17, cuando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya del 1 al 16, cómo andar entre los hermanos dignamente. Pero del 17 al 32 es cómo nos relacionamos en el mundo. Y Pablo dice: ya no anden, ya no vivan como los otros paganos, como los otros gentiles. Y a veces no es difícil, un poco difícil, vivir sabiamente, vivir dignamente entre los que no son cristianos, entre los que son del mundo. Es un poco más difícil, ¿sí o no? Pero donde se hace más difícil, capítulo 5, versículo 2, 1 y 2,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, verso 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo ahora en el capítulo 5 nos llama a andar en amor, andar en luz y andar sabiamente en el hogar. Es ahí donde se nos pone más difícil. Repito, capítulo 4 del 1 al 16, cómo andamos en la iglesia dignamente, del 17 al 33, cómo andamos en el mundo, no como los gentiles, pero del capítulo 5, cómo vivimos dentro del hogar, cómo vivimos dentro de la familia. Pablo nos dice andar en amor, andar en luz y andar sabiamente. Y luego menciona, versículo 22, ¿a quién menciona primero? ¿A quiénes? En el verso 25, ¿a quién menciona? Maridos. En el capítulo 6, verso 1, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 9, amos. Es un poco más difícil andar dignamente, andar sabiamente, andar en luz y andar en amor. ¿Dónde? ¿En la iglesia, en el mundo o en el hogar? ¿Dónde es más difícil? ¿Dónde? En el hogar. ¿Por qué es más difícil andar así o vivir así en el hogar? ¿Por qué? Porque en el hogar somos lo que somos. En el trabajo aparentamos algo para caer bien, ¿cierto? En el mundo nos comportamos de una manera porque somos cristianos, pero en el hogar es donde tú eres lo que tú eres, donde la esposa es como es. Por eso es más difícil, porque en el hogar somos lo que somos, y en el hogar es donde mi esposa sabe 100% cómo soy yo realmente, y yo sé 100% cómo es mi esposa. Todo eso se ve en esas 4 paredes, donde somos lo que somos. Ahí no ocultamos nada, ahí no aparentamos nada, ahí somos lo que somos. ¿Cierto? Por eso el tema es un poco difícil, hablar del matrimonio. Y curiosamente, cada vez que los apóstoles, Pablo y Pedro, por ejemplo, cuando van a hablar del matrimonio, siempre comienzan con las esposas y después con los maridos. ¿Por qué será? Siempre, mira el versículo 22, las casadas, y luego en el 25, los maridos. Y cuando Pedro habla en primera de Pedro 3, no lo busquen, 6 versículos para hablarle a las casadas y un solo versículo para hablarle a los maridos. Somos tan buenos nosotros. 6 versículos para las casadas y un solo versículo para los maridos. Y siempre los apóstoles comienzan a hablarle a las casadas. ¿Por qué?
Yo quiero escuchar más la voz de las hermanas que la voz de los maridos en este punto, por si acaso. No quiero escuchar mucho de los maridos porque creo que Dios no tiene mucho que decirnos a nosotros. De las esposas conocemos mucho más de la familia y de los amigos. Okay. Necesitamos instrucciones más específicas. Ustedes necesitan instrucciones más específicas. Yo tengo un pensamiento. ¿El por qué? Es por lo que pasó en el jardín de Edén. De hecho, cuando Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 no permite que la mujer enseñe y ejerce dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva, y la mujer siendo engañada. Es por lo que pasó en el Edén. ¿Y qué pasó en el Edén? La engañó Satanás. Por primera vez, la mujer quiso actuar independientemente, separada de su marido. Quiso tomar sus propias decisiones, quiso hacer su propia vida, quiso seguir su propio camino, separado del marido. Y cuando la mujer llamada Eva quiso tomar decisiones, quiso seguir su propio camino, quiso seguir su propia iniciativa, vino el desastre al mundo. Cuando la mujer quiso actuar como las mujeres actúan hoy día, independientemente de su marido. No te necesito. Y la mujer decidió actuar independientemente de su marido y entró el pecado al mundo. Me parece que esa es una de las razones por qué los apóstoles comienzan primero dirigiéndose a las esposas, porque parece que ellas fueron las primeras en subordinarse de sus maridos. No se pongan tristes, ya viene lo bueno para ustedes. No se pongan tristes. Y la otra razón por qué digo esto, porque el mandamiento de Dios para las esposas, ¿cuál es? Es una palabra totalmente odiada por las mujeres de este mundo. Versículo 21, 22 y versículo 24. Subrayen esta palabra, hermanitas, por favor. Verso 21, 22 y 24. ¿Qué dice? La palabra que sobresale para las esposas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dos cosas importantes. Que la esposa se someta a su marido no es un signo o una señal de que ella es inferior a su marido. Voy a explicar eso. No significa que es menos inteligente que el marido. No significa que tenga menos sabiduría que el marido. No significa eso. Simplemente va a significar el orden de Dios que ha puesto en el matrimonio. ¿Y por qué esta palabra nos gusta entre las mujeres? Someterse, sujetarse. ¿Por qué nos gusta mucho? Hoy día. Hoy día el modelo que nos presenta el mundo compite con tu marido, lucha contra tu marido, sé más que tu marido. Y por eso las mujeres que comienzan a trabajar a veces se independizan y a los 2 años no necesitan más del marido, porque ellas se independizaron y pueden salir solas adelante. Ese es el modelo del mundo. Pero el modelo de Dios
es totalmente diferente. Un empleado se sujeta a su patrón y nadie tiene problema en eso. Un soldado se sujeta a su sargento y no hay problema en eso. Yo como ciudadano y usted como ciudadana nos sometemos a las autoridades. No hay problema en eso tampoco. Nos sometemos a un policía de tránsito que nos quiere detener y no hay problema en eso. Los hijos se someten a sus padres. Los miembros de una iglesia se someten a sus pastores. Jesucristo mismo se sometió a José y a María cuando tenía 12 años. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió también a su Padre en todo. ¿Por qué le costará tanto a una esposa sujetarse a su marido entonces? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le importa tanto el tema de la sujeción? ¿Por qué? Le importará tanto a Dios. Porque siempre Dios anda hablando, sométanse a toda autoridad, sométanse a los gobernadores, sométanse a las instituciones, sométanse a sus amos, sométanse a sus padres, sométanse a sus pastores. ¿Por qué a Dios le importa tanto la sumisión? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué a Dios le importa tanto eso? Estoy preguntando por si acaso. Por lo que pasó al principio de la creación. ¿Qué es el antónimo o lo opuesto a sujeción? Rebeldía. Eso. Y no hubo, antes de la caída del hombre, hubo otra rebeldía. Pero en el cielo, un ángel no quiso someterse a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, al señorío de Dios. Y esa rebeldía y ese orgullo llevó a este ángel con otros ángeles a ser expulsado del cielo. Y luego en el jardín del Edén, otra rebeldía que llevó a un matrimonio a ser expulsado del paraíso. Dios conoce tan bien al ser humano que creó, que por naturaleza el hombre es rebelde. Hay una rebeldía en el hombre. Y parece, por lo que pasó en el jardín del Edén, que la rebeldía se manifiesta más en las esposas. Por eso el mandamiento para la esposa es: sométanse a su marido. Dios no dice nunca: maridos, sométanse a sus esposas. No lo dice. Hay algo que está pasando en nuestras esposas. Uno tiene que pensar en esto. ¿Cuál es la motivación que Pablo presenta aquí para que una esposa se someta a su marido? Y cuando hablo de marido, estoy pensando en el marido incrédulo también, que no es digno tal vez del respeto de la esposa, del marido desobediente, del marido rebelde, del marido que no crea la palabra de Dios. Estoy hablando de eso, no solamente del marido cristiano, porque Dios no hace esa diferencia. Sométanse a su marido, sea creyente o sea incrédulo, sea digno de respeto o no sea digno de respeto, sea inteligente o no sea inteligente. Dios dice: sujétate a tu marido, respeta a tu marido, no importando si es creyente o no es creyente. Dios no hace esa diferencia.
¿Cuál es la motivación? Que Pablo le da a una esposa para que se someta a su marido, según el versículo 22. El ejemplo de Jesús. ¿Cómo? El ejemplo de Jesús. Como al Señor. Esa es la gran motivación de una esposa. La motivación es Jesucristo. Como al Señor. La idea es que si una esposa respeta a su marido, si una esposa se sujeta a su marido, está respetando a Cristo, está sujetándose a Cristo. Esa es la motivación. Lo contrario es que si una esposa aquí no respeta a su marido, no se sujeta a su marido, es porque esa esposa no respeta a Cristo, no se sujeta a Cristo. Esa es la motivación. Por eso no tiene que ver si el marido es cristiano o no es cristiano, si es digno de respeto o no es digno de respeto, si es digno de admiración o no es digno de admiración. Tiene que ver como al Señor. Porque la primera respuesta de una esposa para sujetarse al marido, su primera respuesta es al Señor. Es porque tiene un compromiso con el Señor, es porque ama al Señor, es porque quiere obedecer al Señor. Ese es el motivo principal. Por eso lo mismo pasa en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al gobernador, al emperador o al rey. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad. Siempre es por causa del Señor o como al Señor. Es decir, que el Señor está involucrado en esto. Ese es el motivo. Es mi motivación. Es tu motivación para respetar al rey, al emperador, al policía, al papá, al gobernante, al patrón. Por causa del Señor, yo me someto a esas autoridades, sean autoridades buenas o sean autoridades malas, sean maridos buenos o maridos malos. De hecho, el capítulo 2, versículo 18 de 1 de Pedro: vosotros sujétense a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Hay maridos buenos, hermanitas? Oh, me asusté. Respondan más rápido, por favor. ¿Hay maridos difíciles de soportar? Ay, dijeron así al tiempo. Ahí no se demoraron nada. Los hay. Pero por causa del Señor, sométanse a los amos buenos o malos. Hay maridos buenos, afables, que saben tratar. Hay maridos difíciles de soportar. Sométanse a ellos. Y Pablo dice, por causa del Señor. Y puede referirse porque el Señor lo dijo y punto. El modelo, ¿cuál es el modelo de sujeción para las esposas? En 1 de Pedro, ¿cuál es el modelo para las esposas de sujeción? Solamente para las esposas. En 1 de Pedro 3, ¿cuál es el modelo de sujeción para ustedes? No lo busquen, deben saberlo ya. ¿Quién? Sara. Ese es el modelo a seguir. El problema es que las esposas de hoy día no están pensando en Sara como modelo. No la miran a ella como un espejo a seguir o imitar. ¿Cuál es el modelo de las esposas aquí? A imitar y a seguir. En Efesios 5. ¿Cuál es el modelo de ustedes? El ejemplo de ustedes. Díganlo más fuerte. La iglesia, versículo 24.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí está. El modelo que Pablo nos plantea aquí para las esposas, la iglesia es sujeta a Cristo, así también las esposas sujétense a sus maridos en todo. El modelo para una esposa es la iglesia. La iglesia se caracteriza por respetar a Cristo, por someterse a Cristo, por seguir a Cristo, por amar a Cristo. Así las esposas sujétense a sus maridos, como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Se imaginan ustedes a la iglesia insultando a su cabeza a Cristo? Gritándolo a Cristo, haciendo callar a Cristo. ¿Se imaginan ustedes la iglesia así? No. La iglesia sigue a Cristo, respeta a Cristo, obedece a Cristo. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando Pablo dice en todo, hay una sola excepción a la regla. ¿Cuál sería? Que el marido le pida a la esposa decir algo o hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si no es así, sujétate a tu marido en todo, como la iglesia se sujeta a Cristo en todo. Es decir, que la esposa en su casa es un retrato, es una imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. La esposa con su conducta, con su respeto, está mostrando en su hogar, así es la iglesia de Cristo, así es el cuerpo de Cristo, como vivo yo. Es un retrato en miniatura de cómo es la iglesia de Cristo. Ustedes representan entonces a la iglesia de Cristo como esposas y se someten y respetan, así es la iglesia. Es decir, que la gente ve en ustedes, si ve respeto, si ve sujeción, la gente va a ver en ustedes a la iglesia de Cristo, porque ustedes son el modelo para seguir. La iglesia sujeta a Cristo, esposa sujeta a sus maridos. Ese es el modelo. Siempre ha sido el modelo. ¿Quiere Dios que las esposas obedezcan a sus maridos? ¿Hermanas? Por supuesto que no. En ninguna parte Dios dice que la esposa obedezca a su marido. Y si está pensando en 1 de Pedro 3, versículo 5, cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, yo le puedo mostrar lo que significa eso. Pero en ninguna parte Dios dice esposas obedezcan a sus maridos. Lo que Dios dice, esposas, sujétense a sus maridos, que es diferente entre obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre sujeción y obediencia? Hermanita, por favor, le estoy preguntando a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre sujeción y obediencia? Que obedecer es hacer todo lo que Él
situación es lo que conviene, esté de acuerdo con Ok. hacerlo voluntariamente. El mandamiento de obediencia, la esposa o el hijo o el empleado no tienen opciones. Hijo, apaga el televisor. No tiene ninguna opción. Tiene que apagar el televisor. Es un mandamiento absoluto. Hijo, acostarse. No hay opción. Se tiene que acostar. Pero yo no puedo hablar con mi esposa de esa manera. No puedo hablar con mi esposa de esa manera. No le puedo decir anda a acostarme. Puedo decirle voy a ir a acostarme. ¿Quiere decir acostarte al tío? No lo conozco conmigo. Pero no puedo decirle como le digo a mis hijos. No puedo decirle apaga el televisor. Le puedo decirle pues, ¿vas a seguir viendo tele? Qué diferente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sugerirle que apague el televisor, sugerirle que vamos a acostarnos, pero la decisión es de ella. Mis hijos no tienen decisión en eso. Apaga el televisor y apaga el televisor. Acuéstate y acuéstate. Pero con mi esposa es diferente. Ella decide si va a ir a acostarse inmediatamente conmigo. Ella decide si apaga el televisor o sigue viendo la película. Es diferente. Porque es voluntario. Porque es decisión de ella. ¿Qué le da hacer? No es una obligación de ella hacer. Es mi esposa, no es mi empleada. Es mi esposa. Es muy diferente la sujeción a la obediencia. Por eso se les dice a las esposas en Colosenses, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios no espera una sujeción obligatoria, de mala gana, o una sujeción a la fuerza, y eso trae conflictos en el matrimonio. Cuando obligo a mi esposa a hacer cosas como obligo a mis hijos, y eso no debe ser. Por eso para los pastores lo mismo, obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos, son dos cosas diferentes. Obediencia a los pastores, sujeción a ellos. Entonces es importante la sujeción aquí. Una sujeción voluntaria. Es una actitud de la esposa de querer someterse a su marido, de querer seguir a su marido, de querer respetar a su marido. No es una obligación de él. Por eso a las novias, que si no van a estar listas para sujetarse a sus maridos ni respetar a sus maridos, es mejor que no se casen. Van a ser un infierno de él y un infierno para ellas después. Es voluntario, es una actitud, es algo que a ella le nace del corazón hacer. Simplemente es eso. Y el versículo 33 que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, eso es sujeción, el respeto de una esposa por su marido. Hay cosas indispensables que al marido jamás podrían faltarles en su vida. Y en la encuesta que hicimos en Chile, a un marido podría faltarle el dinero, a un marido podría faltarle el trabajo, a un marido tal vez podría faltarle hasta la sexualidad. Pero lo que nunca puede faltarle a un marido es que le falten el respeto a su propia esposa.
Eso es luz roja para tu matrimonio. Pero luz roja, no luz verde ni amarilla, luz roja para tu matrimonio. Faltarle respeto al marido, insultarlo, deshonrarlo, avergonzarlo, callarlo, como sea el marido incrédulo o creyente, porque vas a atacar la dignidad que hay todavía en él. Te podría aceptar esto y esto, pero que me faltara ese respeto, quebrantas y destruyes la dignidad de ese hombre. Hombres, ¿están de acuerdo con esto, sí o no? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Este es el momento para que las hermanas puedan hacer una pregunta y levantar su mano a esta pequeña conversación. Este es el momento para hacerlo. ¿Les cuesta someterse a sus maridos, hermanitas? ¿A ti sí? Uno tiene que preguntarse si el marido está ayudando para hacer un poco más fácil la sujeción de la esposa. Porque yo tengo que facilitarle eso a ella. Hacer un poco más fácil la sujeción y el respeto. Esto crea conflicto en el matrimonio. Esto crea desunión en el matrimonio. Cuando la esposa no entiende cuál es su rol, cuál es su función en el matrimonio. Su función es sujetarse a su marido con respeto. Su motivación es el Señor. Su modelo es la iglesia. Es como al Señor y me sujeto a mi marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Esa es la motivación y ese es el modelo. No es ser inferior, simplemente es lo que Dios ha establecido. Dios cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y la mujer respeta a su marido en ese orden. Ese es el orden que Dios ha establecido. Probablemente o seguramente por lo que pasó en el jardín del Edén. De hecho, aun cuando la mujer se subordinó de su marido, Dios le dijo algo importante al hombre. En Génesis capítulo 3 hay un dicho importante que hay que entenderlo a la luz de ese contexto. Versículo 16. ¿Alguien quiere el 16, por favor? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Y él? ¿Qué va a hacer? Pero enseñorearse de la esposa no es para dominarla ni controlarla. El sentido de lo que pasó en el jardín del Edén, que el esposo se enseñorea de la esposa, ¿para qué? ¿Para qué? Para protegerla. Es para cuidarla. Es para que no se siga subordinando, no se siga actuando independientemente. Tu marido se enseñoreará de ti, no para dominarte, no para controlarte, no para mandarte. Enseñorearse es para proteger a Eva, es para cuidar a Eva, para que no siga pecando Eva. Es diferente en ese contexto. Es para cuidar a la mujer, es para protegerla a ella. Es para que no siga subordinándose.
con su vida, para que no siga poniéndose rebelde. Enseñorearse no es dominarla, ni mandarla, ni controlarla. El sentido es: protege a tu mujer, hombre. Protege. Cuídala. De hecho, no te separes de ella, ni la abandones, porque los expulsaron y siguieron siendo matrimonio. No se separaron, no se divorciaron, no se distanciaron. Siguieron siendo matrimonio, igual tuvieron hijos. Porque Adán siguió protegiéndola a él, siguió cuidándola a él, a pesar que se volvió, a pesar que no se sujetó, a pesar que actuó independientemente. Adán protege a tu esposa. Ese es el sentido, que es diferente a dominar, a controlar a la esposa. Eso lo hacen el hombre antiguo, el hombre viejo, no el hombre nuevo. Espositas lindas, preguntas. ¿Estamos bien? Lo dejamos hasta aquí entonces. Que Dios me las bendiga, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros los maridos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué hora llegamos al versículo 7? ¿Cómo? ¿A qué hora llegamos al versículo 7? Claro. ¿Ya para la comida? Eso lo nombré, hermano. Continuamos. Vamos a Efesios, por favor. La palabra íntima para las esposas es sujétense, que se repite 2 veces, 3 veces. Pero la palabra íntima para los maridos es amor. Y observa cuántas veces se repite esa frase. Leamos del versículo 21 al versículo 33 de nuevo. Puede ser hasta el 28. Alguien que lo lea y observe cuántas veces se repite la palabra amor, por si acaso. Alguien que lea, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento en el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? ¿Está hablando de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer y su esposa? ¿O está hablando de la relación Cristo con su iglesia? ¿Cuál es el tema de Pablo aquí? Cristo y la iglesia. Claro. Versículo 33. Mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. El tema de Pablo aquí es la relación que existe entre Cristo con su iglesia. Ese es el tema de Pablo. La iglesia se compromete en sujetarse a Cristo. Las esposas se comprometen en sujetarse a sus maridos. Cristo se compromete con la iglesia en amarla. Así los maridos deben amar a sus esposas. Es decir que el modelo de sujeción para las esposas es la iglesia, pero el modelo de amor hacia nuestras esposas es Cristo. Ese es el modelo para nosotros, los maridos. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor? 6 veces. Y eso, Pablo tiene algo que decirnos a nosotros, que usa el término amor 6 veces. Porque el compromiso del hombre, del marido, es amar. Y si alguien quiere definir lo que es amor, Pablo explicó eso en 1 Corintios 13. ¿Cómo Pablo define el amor? Vamos a Corintios 13 para decir 2 cosas nomás. Porque en todas las menciones de amor se usa un verbo, algo que es una acción, no es un sentimiento, es una determinación mía. Querer amar, querer entregar, querer dar. No es suficiente, siento que te quiero. No es suficiente, ella sabe que yo la quiero. No, estas son cosas concretas, cosas que yo tengo que hacer, cosas tangibles, cosas concretas, como Juan lo dice en 1 de Juan, no solamente de lengua o de palabra, un amor concreto, de hecho y en verdad. Eso es lo que tiene que sentir una esposa. No, si ella sabe que la quiero, no es suficiente. Dios sabe que yo la quiero, no es suficiente. Hay que entregar algo más que eso. Hay que dar más que eso. Hay que ofrecer más que eso. Pablo dice en Corintios, del 4 al 8 creo que es. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acción. Amor concreto. Amor es entregar, amor es dar. Yo tengo que hacer algo para demostrar ese amor a mi esposa. Cosas concretas. Hechos concretos. Como Cristo. Vamos a Efesios. Ese es el modelo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. 6 veces va a decirlo. Y el primer ejemplo que nos va a colocar Pablo es el amor de Cristo por su iglesia. El segundo ejemplo que Pablo nos va a colocar en este pasaje aparece en el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, hay 2 modelos. Amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, y amo a mi esposa por lo que ella es, mi propio cuerpo, carne de mi carne, hueso de mis huesos.
Esos son los dos modelos a seguir aquí en este pasaje. Cristo y mi propio cuerpo. El que se ama a sí mismo, el que ama su cuerpo, a sí mismo se ama. A la iglesia. Y este amor de Cristo por su iglesia, verso 25, lo llevó a entregarse por su iglesia. Yo quiero que piensen en esto, en esta imagen que quiero colocar ahora. Cristo amó a su iglesia y Cristo se entregó con un propósito por su iglesia. Pero Cristo amó a su iglesia. ¿Su iglesia era digna de su amor? La iglesia que Cristo amó, la iglesia que Cristo se entregó, por la cual se sacrificó, esa iglesia que Cristo amó, ¿era digna del amor de Cristo? No era digna. Porque el capítulo 2 dice que esa iglesia, ¿cómo era esa iglesia? Versículo 1, 2 y 3. Miren, léelo. Este para mí es importante porque Cristo se entrega, porque Cristo se sacrifica, porque Cristo ama a personas que no son dignas de su amor, ni de su respeto, ni de su admiración. Es importante. ¿Qué dice del 1 al 3? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Cristo amó a personas que estaban muertas en delitos y pecados, a personas que seguían la corriente de este mundo, que vivían conforme a la voluntad de la carne y seguían al espíritu del príncipe de este mundo. Cristo se entregó por una esposa, por una novia, por una mujer que no había nada de bueno en ella. No había ninguna belleza en la iglesia. No había nada de respeto por esa gente, nada de admiración por esa gente. Cristo se entrega por una esposa que no merece su amor, porque era una esposa rebelde, una esposa desobediente, una esposa orgullosa, una esposa que estaba en las tinieblas, una esposa que blasfemaba contra él. Por esa esposa Cristo se entrega, Cristo se sacrifica, Cristo da todo por esa iglesia. Esa clase de amor, esa clase de entrega, esa clase de sacrificio, Dios está pidiendo a nosotros, los maridos. ¿Con qué propósito Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella? Versículo 26. Para santificarla, para lavarla, para purificarla. En otras palabras, para embellecer a su iglesia. Porque Cristo, amando a su iglesia, sacrificándose por ella, lo hizo para embellecer a su esposa, santificar a su esposa, presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Todo lo que Cristo hace por su iglesia es por amor, pero yo te voy a santificarte, yo te voy a limpiarte, yo te voy a embellecerte. Ese es un punto importante aquí. Porque mi responsabilidad es embellecer, es hermosear a mi esposa. Aquí aparece la palabra sin mancha ni arruga. Y yo sé que las esposas todo el tiempo están trabajando con ¿cuántas cremas?
¿Se echan crema, cierto? No. Ok. ¿Se echan crema, cierto? Sí. ¿Porque quieren embellecerse, verse más bonita, quieren tapar ciertas... ¿Cierto? Sí. Los esposos estamos conscientes de eso. Pero el marido debe trabajar por su esposa para embellecerla espiritualmente, para santificarla espiritualmente. Es decir, que yo debo trabajar en la santificación de mi esposa, en el crecimiento espiritual de mi esposa, en el embellecimiento de mi esposa. Que ese embellecimiento y esa santificación, Pedro dice que es de gran estima delante de Dios. Tengo que preguntar yo. ¿Amo a mi esposa? ¿Amas a tu esposa? Un hecho concreto es que tienes que trabajar en la santificación, en la belleza de tu esposa. Y no lo vas a conseguir con críticas. No lo vas a conseguir con palabras ásperas, bruscas, toscas. Porque Cristo no le habla así a su esposa. No es tosco Cristo con su esposa, no es áspero con ella. No es brusco con ella. Cristo se preocupa por su esposa todo el tiempo para embellecerla, para santificarla, para ayudarla en su santificación y crecimiento. Si dice el versículo también 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Trabajamos en el cuidado de ella, en la protección de ellas. Y si se trata de santificar a mi esposa, si se trata de santificarla, el primer elemento que yo tengo para santificar a mi esposa, embellecer a mi esposa, para que sea la esposa que Dios quiere que sea, ¿cuál es el primer elemento que tengo? Para poder embellecerla en su santificación. ¿Cuál es? La palabra. Santifícalos en tu verdad. ¿Te sientas con tu esposa a los devocionales bíblicos? ¿Te sientas con tu esposa a ayudarla en su entendimiento, en su comprensión, en su entendimiento de las cosas de Dios? ¿La ayudas a hacer morir lo terrenal y que se ayude a vestirse como la escogida de Dios? ¿Ayudamos a nuestras esposas en su crecimiento espiritual? Para que ella tenga una relación más profunda con Cristo, para que ella sea más espiritual, para que ella se acerque más a Cristo. Ese es el punto aquí. Ayudar concretamente en el desarrollo, en el crecimiento, en la madurez espiritual de mi esposa, porque quiero embellecerla espiritualmente, que sea más amable, más sumisa, más afable, más femenina, más respetuosa. Y por eso Cristo se sacrifica para santificar a su esposa. Nosotros nos sacrificamos para santificar a nuestras esposas con la palabra. Eso es amar a una esposa. Eso es querer a su esposa. ¿En qué te puedo ayudar para que sirvas mejor al Señor? ¿En qué te puedo ayudar para que seas más fiel al Señor? ¿En qué te puedo ayudar en tu entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo te puedo ayudarte? Para llevarte a la presencia de Dios, para llevarte al cielo. ¿En qué te puedo ayudar? Eso es lo que Cristo hace por su iglesia, todos los días. Y lo que un marido debe hacer por su esposa todos los días. Preocuparse de la espiritualidad, de la santificación, del crecimiento espiritual de su propia mujer.
ayudarla en ese proceso. Ayudarla en ese proceso. Es que tú nos dirá a alguien aquí, usted no sabe cómo es mi esposa, usted no la conoce. No importa. Nosotros no éramos dignos del amor de Cristo, ni el respeto de Cristo. Pero Él igual se entrega por nosotros, igual se sacrifica por nosotros. Y mira el 26 de nuevo, la primera oración. ¿Qué dice? Para santificarla. Para santificarla. Debo involucrarme en la vida espiritual de ella. Debo involucrarme. Debo ser más activo en su crecimiento espiritual. Eso es amar. Eso es entregarse. Eso es cuidar de ella. Eso es protegerla a ella. Eso espero ella también de uno. A que la ayudemos en su crecimiento espiritual. Y no importa cómo sea la esposa. Si es rebelde, si es irrespetuosa, no importa. No importa. Cuando se ama, se sacrifica por ella, se entrega por ella. Vencemos el mal con el bien. Y si sigue portándose mal, seguimos haciendo bien. Porque es nuestra esposa, la que Dios nos dio a nosotros. Y todo lo hace, la santifica, la lava con el agua, la sustenta, la protege, la cuida, es porque Cristo ama a su iglesia. Con hechos concretos. No solamente con palabras, hechos concretos. Y eso es lo que los esposos debemos hacer. Mostrarle hechos concretos a las esposas de amor. Preocúpate por la santificación, por el crecimiento espiritual, por la madurez de tu esposa. Criticándola no vas a llevarla a ningún lugar. Cristo no hace eso con su esposa. Él la cuida, la protege. Ese es el camino, hermanos. Para santificarla, para cuidarla y protegerla. Versículo 33. ¿Qué dice el 33? Por lo demás, cada No, uno... perfecto, un poquito. El 20. No, el 28 mismo. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Claro, ese es el otro punto de Pablo. La amas a ella por lo que ella es. ¿Qué es lo que es ella? ¿Qué es lo que es ella? ¿Qué es lo que es ella de ti? Tu propio cuerpo. Es tu propio cuerpo. Tu carne de tu carne, hueso de tus huesos. La amas a ella, no como a ti mismo, no como a tu cuerpo. ¿Quién cuida de su cuerpo aquí y protege su cuerpo? Todos. Todos. Ama a tu esposa no como te cuidas a ti, no como te amas a ti, sino ámala lo que ella es para ti, es tu propio cuerpo. Si la haces feliz, vas a ser feliz tú. Es tu propio cuerpo.
Cuídala porque es tu propio cuerpo. Ámala porque es tu propio cuerpo. Es carne de tu carne. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como Cristo cuida de la iglesia. Así tienes que amar a tu esposa como tu propio cuerpo. Ella es parte de ti, pertenece a ti, es parte de tu vida. Ya no son dos, son una persona. Es tu propio cuerpo. Ámala como Cristo ama a la iglesia, llámala como lo que ella es, tu propio cuerpo. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El que cuida a su esposa, el que protege a su esposa, a sí mismo se ama. Como a su propio cuerpo. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. ¿Se acuerdan del ejemplo que di hace 2 años, el año pasado? De mi amigo. ¿Se acuerdan? ¿No? El que no comió, ¿Cómo? que no quería. Voy a contarlo igual. Fuimos a predicar a una cárcel, lo invité a tomar desayuno y no quiso. Entramos a prisión, salimos de prisión y lo invité a almorzar. Tampoco quiso almorzar. Le dije, ¿estás enfermo? No. ¿Estás ayunando? Tampoco. ¿Y por qué no quieres comer? Y me dijo, cuando salí de mi casa, Pedro, a mi esposo no le dejé dinero para comer. Mi esposa no ha tomado desayuno. Mi esposa no ha comido. Si ella pasa hambre, yo paso hambre con ella. Porque somos una sola carne. Porque ella es mi cuerpo. Lo que le afecta a ella debe afectarme a mí también. El hambre de ella tiene que ser mi hambre también. La tristeza de ella tiene que ser mi tristeza también. Y la felicidad de ella, el gozo de ella, es mi felicidad y es mi gozo también. Somos una sola carne. Todo lo que le podría afectar a ella tiene que afectarme a mí, porque ella es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, en mi propio cuerpo. Modelo para las esposas es la iglesia. Todo se concluye en el 33. ¿Qué dice el 33? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Mi modelo es Cristo, de amor y de sacrificio. El modelo de mi esposa es la iglesia, modelo de respeto y sujeción. Nosotros como matrimonio somos la iglesia de Cristo en miniatura en el hogar, porque el hombre representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia, así como deberían vernos a nosotros. Modelo de Cristo amando, modelo de iglesia respetando al marido. Usted es
representante de Cristo en su casa y usted representante de la iglesia en su casa, en miniatura. Sus hijos tienen que ver a la iglesia en su casa, al marido como Cristo y a la esposa como iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Dice, decía su hijo que él veía, decía, si yo no he dejado, pues también voy a padecer igual que él. A veces uno se pregunta, ¿no? Y ella padece a veces también en una situación. Es una buena pregunta. Él está diciendo, él padece por ella hambre, pero ella padecerá hambre por él. Es una buena pregunta. O una buena observación. El amor a Cristo por su iglesia no está condicionado. El amor del marido por su mujer no es condicionado. Me explico. Si ella me respeta, si ella se sujeta a mí, yo voy a amarla. Eso está mal. Muy mal. Tampoco la esposa debe pensar, si él me ama, si él me cuida, yo lo respeto a él. Está mal también. No es condicionado. Porque yo le he dicho a mi esposa, aunque tú no me respetes en la vida, ni quieras sujetarte a mí, yo te voy a amarte, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Porque mi primera respuesta es al Señor. Mi primera obediencia es al Señor. Mi primer compromiso es con el Señor. No depende de si tú me respetas o no. Te voy a cuidar igual, te voy a proteger igual. Como Cristo respeta y cuida a la iglesia. No es condicional. No es, si tú cedes, yo cedo. Eso es del viejo hombre. Si tú me respetas, yo te amo. Eso es del viejo hombre. No es así aquí el matrimonio. Nunca ha sido así. Vamos a ayudarla a crecer espiritualmente. Vamos a ayudarla a madurar espiritualmente. Si ella desayunó y tú pasaste hambre todo el día, vamos a ayudarla en eso. Y vamos a dar gracias a Dios porque ella pudo haber comido. Siempre. ¿Preguntas allá atrás? ¿Comentarios? Hermanita. A veces estaba diciendo que el amor tiene sus características y el amor es una acción, ¿verdad? Y a nosotros como esposas también nos corresponde no el criticar, no el estar en contra de las cosas del marido, sino ir a Dios en oración y decirle ¿qué puedo hacer por él? O dame las palabras que se necesitan para en una tempestad, en un pleito, no airarme igual, para poder ayudarme. Y estar pidiendo por lo que él necesita. Sería de gran ayuda en el matrimonio, orar por el marido todas las veces que oremos, empezar por aquellos detalles en los que vemos que tenemos error, que nos falta. Una de las conversaciones que ustedes deben tener como matrimonio es preguntarse. El esposo tiene que decir a la esposa: ¿estoy llamándote? ¿Sientes que te estoy ayudando?
que te estoy ayudando en tu crecimiento espiritual, que estoy protegiéndote. ¿Sientes mi amor? Concretamente. La única persona que puede responder eso es la esposa. Como la esposa tendría que decir a su marido: ¿sientes que te respeto o que te he deshonrado? ¿Cómo te sientes cuando te tratan? La única persona que puede responder a una esposa esa pregunta es el marido. Esas son las cosas que hay que conversar. Y si no estoy amando como Cristo me manda amar, y si no estoy respetando como debo respetar a mi marido, hay que pedirse perdón. Hay que confesar sus pecados entre ustedes y juntos pedirle a Dios: ayúdalo, Señor, porque son una sola carne. Así que ustedes tienen una conversación pendiente entre ustedes. ¿Cómo te puedo ayudar para santificarte, para ayudarte en tu crecimiento espiritual? ¿Cómo te puedo ayudarte, mi amor, para respetarte más, para honrarte mucho mejor? Esas son conversaciones que hay que tener. Esas son cosas diarias de la vida diaria. Pero no tenemos que guardar silencio en esto. Tenemos que conversar estos temas en el matrimonio. Esos son temas que valen la pena conversar. Son temas importantes en la mesa. Lo que yo siento hacia ella, lo que ella siente hacia mí. ¿Cómo han sido estos 32 años de matrimonio? ¿Cómo han sido nuestras relaciones? Nuestro crecimiento. Son temas de conversación. De todos nosotros. Amén. Amén. Pero háganlo. Dense un tiempo para conversar entre ustedes. Toquen el tema. Hablen del tema. Que eso es importante. ¿Más preguntas? Hermanito. Cuando Dios le dijo a Adán que su pareja le diga ayuda y con Israel, estaba pensando en todas las cosas que tenía que conocer en su matrimonio. Estaba pensando en todo lo que podía haber en él, aún en alguna desobediencia de él. No sabemos, estaba pensando en eso. Pero sí, con la aparición de Eva, la creación de Eva, el hombre se sintió completo. El hombre se sintió lleno. El hombre sintió que ya no le faltaba nada más en su vida. Por eso hay una interdependencia entre ellos. La mujer no puede vivir sin el hombre no puede vivir sin su mujer. Lo que sabemos que Adán gritó de alegría: huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Por fin Adán está completo y está satisfecho. Adán ya no le falta nada en el paraíso. Ya tiene a su mujer a su lado. Eso es más o menos lo que entendemos de la Génesis. Y si Adán necesitó a su esposa en ese momento, antes de la caída, ¿cuánto más iba a necesitar a su esposa después de la caída? Mucho más. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Hermanito, lo mismo, dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado su nombre, Padre bendito. Gracias le damos por esta oportunidad que nos da, Padre, de escuchar de su palabra, Señor. Principalmente, Padre, el tratar de cada uno de sus corazones y nuestras mentes entenderlo, Padre, rogándole también por mucha sabiduría, Padre, para de esa manera cada uno de nosotros entender tu mensaje, Padre, ponerlo en obra, principalmente
también te pedimos fuerza, Señor, para luchar y cambiar internamente entre nosotros, para poder ser mejores delante de ti, Padre, agradarte. Y Padre, de ahí que nos ayudes para que en lo demás, entre nosotros mismos, nos podemos ser apoyos mutuamente. Padre, también te rogamos por cada uno de nosotros en esta lucha constante que tenemos como matrimonios, así como hijos tuyos principalmente, Señor, para seguir luchando. Y Padre, poder también ser ejemplo hacia otros, poder ayudarlos para que también puedan llegar a cambiar en un momento en sus familiares, así mismo también sea en conocidos o amistades. Padre. Señor, te rogamos que sea siempre con nosotros.